Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 13 de Pit Bay. Charlie consiente a Bay basados en el libro. Siempre tengo tiempo para ti. Charlie sonrió levemente mientras extendía su gran palma y la presionaba suavemente contra la mejilla de Babe e hizo contacto visual con los hermosos ojos de Pi, tratando de comunicar que no quería que Bay se lo pusiera. Pase lo que pase, siempre estaré contigo. No puedo ir a ninguna parte, estoy atado a ti así. Entonces no necesitas presionarte, ¿de acuerdo? Ajustémonos gradualmente. Bey finalmente sonrió, miró el rostro del chico que amaba también. La expresión de su rostro era de alivio. Él la sintió suavemente y luego se puso de puntillas para besar a Charlie en los labios como recompensa por ser un buen chico. Muy bien. Bey levantó la mano y frotó la cabeza del perro grande con admiración. Tú también. Charlie respondió con lo mismo. Así que ahora los dos se frotaban la cabeza, hasta que él no pudo contener la risa. ¿Qué estás cocinando?, preguntó el alfa, estirando el cuello para mirar hacia la cocina, y al escuchar esas palabras los ojos de Charlie se abrieron con sorpresa porque se dio cuenta de que su sopa aún se estaba cocinando. Sopa, estoy cocinando sopa. El joven inmediatamente volvió corriendo a la cocina, dejando atrás al mayor, quien lo miró fijamente y dejó escapar un suspiro de cansancio. No sabía cuándo crecería este tonto niño. La deliciosa comida estaba bien preparada. Hoy Charlie también recibió elogios de Dave, haciendo que la comida supiera más deliciosa, haciendo que el joven sonriera sin parar. Recogió los platos y sonrió feliz mientras se alejaba. Bay podía sentarse y mirar televisión cómodamente, sin desperdiciar energía porque el niño quería hacerlo todo él mismo. Mientras tanto, Charlie sacaba los platos que acababa de lavar, los ponía en el estante y los ordenaba de manera ordenada. En su corazón no estaba concentrado en la tarea. El niño seguía pensando que tenía que hacer algo para que Babe se sintiera mejor, aunque en circunstancias normales, Babe actuaba como si eso no significara nada, pero sabía que esta no era la mejor versión de Pete Bay, porque en el pasado Bey parecía más brillante y vivaz que esto. Mientras tanto, en este momento parecía demasiado débil o debería encontrar algo interesante para jugar. Charlie de repente tuvo ese pensamiento. Bey era básicamente una persona a la que le gustaba la emoción, los desafíos y le gustaba mucho competir, pero debido al caos anterior, Bey estaba ocupado pensando en otras cosas por lo que no tenía mucho tiempo para sí mismo. Entonces pensó que si Bey podía volver a hacer algo, tal vez podría recuperar su ánimo más rápido. Entonces, ¿qué le gustó más? En realidad, probablemente solo hubo unas pocas cosas. Aparte de los coches y Charlie, probablemente lo que realmente le gusta era él. ¿Qué estás haciendo? Solo estaba buscando algo. Bey se giró para dirigirse al joven que caminaba en círculos, negándose a sentarse con él, a pesar de que hacía tiempo que había terminado de lavar los platos y era hora de ver una película juntos. Entonces, ¿por qué Charlie seguía haciendo otras cosas? Espera un momento. Charlie gritó desde el dormitorio. Bey no sabía por qué el niño entró en la habitación, pero la pose parecía como si estuviera buscando algo. Charlie, murmuró el hombre mayor mientras presionaba el control remoto y recorría la lista de películas sin rumbo fijo. Desde que tenía a Charlie, que siempre lo acompañaba a ver películas, nunca más eligió sus propias películas porque eso se lo dejaba al niño. En cuanto a Babe, se limitó a acompañarlo y observar. Vamos, vamos.